padres de familia. El objetivo de este video es hacer un recorrido por la plataforma de la Secretaría de Educación del distrito, específicamente en el sistema de información para el monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar. Para esto, entonces, les pido el favor que ingresen al link que han enviado los directores y las directores de curso a sus correos con el fin de acceder a esta página. Una vez hacen clic en el link, ingresamos a esta página y lo primero que nos preguntan es la identificación del estudiante. Para este tema voy a escoger una contraseña aleatoria. Ya la ingresé. Una vez la ingreso, entonces le coloco continuar y ya puedo acceder. Le voy a decir no gracias y puedo acceder en este caso al formulario. En la primera parte del formulario ya encuentro una información que está registrada, como por ejemplo el año eh, al cual pertenece la información que voy a registrar, un número de identificación que tampoco tengo que modificar, es la identificación del formulario. Y luego empezamos con la primera pregunta. Nos preguntan cuál es el tipo de documento. Recordemos que estas preguntas son orientadas hacia la información de los y las estudiantes. Entonces, en este caso, tendríamos que escoger entre tarjeta de identidad o registro civil, o número de identificación personal, o número de identificación personal NUIP, o permiso especial de permanencia, entre otros. Entonces, una vez lo elijamos, hacemos clic sobre esa opción y continuamos. El número de documento del estudiante, que se supone es el mismo con el que se ingresa a la plataforma. Aparece ya registrados los datos del estudiante como apellidos, nombres, el colegio donde estudia, son datos que aparecen automáticamente. Posterior a esto, nos pide que seleccionemos los cursos o el curso en el cual se encuentra matriculado este año nuestro hijo o nuestra hija. Acá tendríamos que elegir entre transición y los cursos que aparecen de primero a grado 11. Y le hacemos clic en esa opción. Luego tendríamos que elegir el sexo de nuestro hijo o nuestra hija, femenino o masculino, si el estudiante vive solo o no vive solo, si el estudiante realiza algún tipo de trabajo donde recibe un sueldo o no, si el estudiante tiene maternidad o paternidad temprana o no. Aunque algunas preguntas nos parezcan que no aplican, recordemos que este formulario se diligencia de preescolar a 11. Por tal razón, pues hay preguntas que nos pueden parecer un poco eh, raras para la población que tenemos. Luego nos preguntan si nuestro hijo o nuestra hija ha referido en algún momento haber sido víctima de discriminación o haber recibido agresiones físicas o verbales por razones relacionadas con las expresiones de género, orientación o identidad sexual. Acá tenemos que marcar solo una opción, sí, no o no aplica. Continuamos con la siguiente pregunta. El estudiante refiere que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales o sexuales por parte de alguna persona de su entorno educativo o familiar. Acá también tendríamos que colocar sí o no. Luego nos preguntan cuáles han sido esas razones por las cuales esa persona ha sido víctima de discriminación, el estudiante o la estudiante. Razones relacionadas con su discapacidad, con su ritmo de aprendizaje, con apariencia física, con la religión, con la pertenencia a algún grupo étnico o existe otra razón. Acá podemos registrar cuál sería esa otra opción. Luego debemos diligenciar qué desea estudiar el estudiante o la estudiante. Sabemos que esas preguntas son cambiantes, sin embargo, pues es importante registrar lo que el estudiante o la estudiante desea en este momento. Número de personas que viven en el hogar del estudiante. Entonces, acá registramos la respuesta en número. Seguimos con el tipo de vivienda en la cual habita el estudiante o el estudiante.
casa, apartamento, cuarto, otro como por ejemplo carpas, albergues, entre otros. La siguiente pregunta es por la tenencia de la vivienda. Acá también solo debemos escoger una opción. Si la vivienda es propia, si la vivienda es propia y se encuentran actualmente pagando un crédito, si se encuentra en arriendo o está en usufructo. Es decir, que ustedes están como viviendo en una casa que no les pertenece, pero sin embargo están como aprovechando como la posibilidad de habitarla, pero sin pagar ni arriendo ni que la casa pues les pertenezca a ustedes. Los servicios básicos de la vivienda. Entonces acá sí podemos marcar varias opciones. Energía, o sea, el servicio de la luz. En segundo lugar está el agua, alcantarillado, gas domiciliario, teléfono, internet, energía alternativa renovable y recolección de basuras. Podemos marcar una opción o varias opciones o todas las opciones en esa pregunta. Luego nos preguntan si el estudiante o la estudiante tuvo educación preescolar. Si estamos hablando de los estudiantes de preescolar, pues no diligenciaríamos no. Si estamos diligenciando de primero a 11, colocaríamos sí. Luego dice la pregunta, ¿el estudiante alguna vez se ha retirado del establecimiento educativo sin terminar el año escolar? Esto aplica durante todos los años de escolaridad, de preescolar a 11. Si en algún momento ese estudiante o esa estudiante se ha retirado sin finalizar su año escolar por las razones que sea. Luego nos pregunta si el estudiante o la estudiante ha repetido años escolares en su escolaridad. Entonces, sí o no. Luego, la pregunta es por los antecedentes disciplinarios de la vida académica del estudiante. Si el estudiante ha recibido llamados de atención, suspensiones, llamados de atención y suspensiones, o si no aplica, es decir, no ha recibido ninguno de estos. O de lo contrario, podrían marcar todas las opciones. Bueno, todas menos la última. Luego nos preguntan por la asistencia que ha tenido el estudiante o la estudiante durante el año 2020. Acá podemos seleccionar solo una opción. La asistencia ha sido alta, ha sido media, ha sido baja o no aplica. Acá hay algo muy importante. Si bien nos pregunta por la asistencia de los estudiantes, recordemos que en el 2020 igual la asistencia era virtual, entonces los estudiantes que se conectaban a la mayoría de clases o a todas las clases podrían colocar alta, los que se colocaron, los que ingresaron a la mayoría de clases media, los que casi no ingresaron a la virtualidad baja, ¿cierto? O los estudiantes pues que no se encontraban estudiando, entonces colocarían la opción no aplica. Siguiente pregunta. ¿El estudiante o la estudiante presenta alteraciones en el desarrollo o dificultades de aprendizaje diagnosticadas por un especialista? Es decir, si nosotros suponemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene alguna dificultad o alguna alteración, no lo podemos colocar, solamente debemos señalar sí cuando existe un diagnóstico médico. Entonces acá colocaríamos sí. Ya casi finalizamos el formulario. Acá nos preguntan si el estudiante estuvo vinculado a una modalidad de educación inicial antes de ingresar al preescolar, es decir, si estuvo en jardín. Entonces, sí o no. Acá la pregunta se orienta a saber cuáles o cuál asignatura está, digamos, en reprobación digamos, actualmente. Entonces, acá podemos elegir una opción o varias opciones.
¿cierto? No existe la opción de no aplica en el caso de los estudiantes que no tienen la reprobación en alguna asignatura. Entonces, lo que podrían hacer es marcar una donde de pronto su desempeño sea un poquito más bajito que las otras asignaturas. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias que debería tener el estudiante? Por ejemplo, que los estudiantes tuvieran subsidios condicionados a la asistencia escolar, una jornada escolar complementaria, útiles escolares, vestuario escolar, es decir, el tema de los uniformes, transporte escolar o alimentación escolar. Acá también tienen la posibilidad de marcar todas las opciones, una o dos. Digamos que la posibilidad es de marcar varias. Bueno, y así finalizaríamos el formulario en la opción enviar y ya nos aparecería registrada toda la información. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad y contribuya a que tengan un diligenciamiento del formato de una forma más clara y más efectiva. Que tengan un feliz día.